El año 1969 nació el Instituto de la Patagonia, el centro de investigación más importante de la Patagonia chileno-argentina. Entonces hoy está cumpliendo 50 años de existencia. Nosotros como canal, UMAC TV, hemos querido participar de esta conmemoración realizando una serie de programas que dicen relación con su historia, con sus proyectos actuales, con cómo se ve a futuro también este centro de investigación y de vinculación también con la comunidad. Y cada una de esas conversaciones las estamos llevando a cabo con personas que han participado de esa historia. En esta ocasión tenemos a aquellos que han hecho carne el Centro de Estudios del Hombre Austral, que es una de las primeras iniciativas que surge dentro del instituto, y también estamos con las personas que han participado de la fundación de este recinto. Me refiero a don Pedro Cárdenas Soto. Él es ayudante técnico del Laboratorio de Arqueología y también es ayudante del área de Historia. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hablamos de Flavia Morelo Repeto también. Ella es doctora en Arqueología, máster en Arqueología, arqueóloga licenciada en Antropología y además directora del Instituto de la Patagonia. Muchas gracias, Flavia. Gracias a ti. Y don Mauricio Mazzone Mesano, arqueólogo, magíster en Arqueología, doctor en Arqueología y además doctor honoris causa de la Universidad de Magallanes. Muchas gracias también. Muchas gracias por la invitación. Bien, la primera pregunta que les quiero hacer es ¿cómo llegaron al Instituto de la Patagonia? ¿Cuánto tiempo ya hace de eso? ¿Y qué están haciendo en este minuto en este lugar? Don Pedro. Yo empecé el año 1970, en octubre del 70, en el Instituto de la Patagonia. Ahí comencé como auxiliar y ahora estoy en el Departamento de Arqueología y también en la restauración que están dentro del museo. ¿Y cómo fue que llegó a trabajar al instituto? Concursé de auxiliar. ¿Ya? Habían como 20 personas más o menos y me dijeron que me iban a llamar como una semana después y felizmente me llamaron, creo. Y bueno, de ese tiempo estoy acá. Harto ya, pues son Sí. 49 años. Sí. Flavia. Bueno, yo llegué a trabajar formalmente en el año 2001, pero en realidad mis primeros acercamientos y estadías en el Laboratorio de Arqueología en específico fueron como tesista de Mauricio Mazzone, que me invitó a participar en su proyecto de investigación en Tierra del Fuego, y yo feliz me vine para acá varios meses al año, desde el año 1996, tanto a terreno como algunas estadías de trabajo en laboratorio, y de ahí nunca dejé de volver hasta que ya me vine a vivir definitivamente a la región. Ya. Y bueno, me incorporé a un grupo que era bastante reducido en esa época, que era el arqueólogo Alfredo Prieto y Pedro Cárdenas principalmente. Mauricio, ya, aunque había trabajado en el instituto, vivía fuera de Punta Arenas y venía regularmente los veranos, pero residentes éramos poquitos. Claro. ¿Y usted, don Mauricio? Yo llegué aquí a trabajar al Instituto de la Patagonia en octubre, el 1 de octubre de 1978. Ya. Y mi primera misión fue, encargada por don Mateo Martinich, tratar de encontrar algunos restos de la ocupación hispánica, de la primera ocupación hispánica de Sarmiento de Gamboa en nombre de Jesús. ¿Puerto del En Hambre? Punta Dúngenes, en Punta Dúngenes. No. Ese fue el primer asentamiento. Después se vinieron a Rey Don Felipe, Ya. más conocido como Puerto del Hambre. Y si bien sabíamos que los principales restos de esa primera fundación en la boca oriental del estrecho estaban en el sector argentino, logramos encontrar algunos restos también en el territorio chileno de Punta Dúngenes, para entender un poco mejor todo lo que fue el asentamiento, que fue bastante efímero, fueron pocos meses y muy difícil. Bueno, y que terminó en una tragedia para los españoles del siglo XVI que quisieron colonizar y fortificar el estrecho. Claro. Así que esa fue la primera misión. Yo trabajé 5 años como investigador arqueólogo del Instituto de la Patagonia y después seguí viniendo por proyectos, dirigiendo proyectos Fondesit primero y después como co-investigador de Flavia en otros proyectos Fondesit. Y eso. ¿Y al día de hoy? Al día de hoy yo soy investigador asociado del Instituto de la Patagonia y miembro de la Sociedad Chilena de Arqueología.
Trabajé por muchos años también en la DIVAM, en el Museo de Historia Natural de Concepción, pero ahora ya estoy pensionado, pero no retirado. Muy bien, buena combinación. El Instituto de la Patagonia declara como uno de sus principales objetivos contribuir al conocimiento científico y al desarrollo cultural y social de la región austral de América. ¿Cómo creen ustedes, y lanzo esta pregunta a quien quiera responderla, o quiénes, ha contribuido precisamente a cumplir este objetivo el Centro de Estudios del Hombre Austral? Bueno, yo creo que una labor fundamental. Una de las cosas que a mí me maravilló cuando llegué acá fue ver cómo era posible que un instituto de la Patagonia funcionara en ese tiempo, apoyado por una fundación Magallanes. Todavía no era parte de la Universidad del OMAC. Llegó a ser parte del OMAC años después. 1985. 1985. En el periodo que yo estuve fue un periodo anterior a eso. Y era impresionante ver cómo se podía sostener un instituto de esas características aquí en esta región, que se podía comparar con otros institutos de afuera. Tengo la impresión que don Mateo, a través de sus viajes al extranjero, había captado ciertas experiencias en Estados Unidos sobre todo, y llegó con la idea de crear aquí un centro para el desarrollo de la investigación, para la creación de nuevo conocimiento y para el desarrollo tecnológico. Así que, bueno, la labor del instituto a lo largo de todos estos años y después a través de la OMAC, por supuesto, fortalecida, ¿no es cierto?, se ha desarrollado en muchos ámbitos que prestigian a la universidad y que prestigian al país también. Es muy reconocido el Instituto de la Patagonia y el Centro de Estudios del Hombre Austral a nivel chileno y también a nivel argentino y de otros países también. Sí, claro, en Europa también es un punto de referencia aún muy marcado. Yo creo que palabras de don Mateo, yo creo que lo miraban con cara de loco cuando comenzó. Porque especialmente, por ejemplo, en cómo logró armar el Centro de Documentación Histórico, que es un conjunto de documentos de valor patrimonial inigualable, y él básicamente lo plantea como que la gente le traía cosas que eran inservibles para ellos. Y de a poco fueron tomando otro valor. Yo creo que eso es un aporte muy importante. Y además el conocimiento que se generó siempre se transmitió desde sus inicios en 1970 con los anales del Instituto de la Patagonia, que era una revista que muy conocida por todos. Digamos, era una lectura bastante recurrente en la región, creo yo. Es bien impresionante. Y los terrenos y todo el trabajo, el esfuerzo científico, Pedro, ¿no es cierto? Era impresionante cómo lo hacían, porque era todo a pulso, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros años, don Pedro? Bueno, yo empecé con el primer arqueólogo que hubo acá en el instituto fue don Omar Ortiz Troncoso. Ya. Mis primeras excavaciones fueron en Punta Santa Ana y Bahía Buena. Ahí ¿Bahía Buena dónde queda? Ahí en Fuerte Bulnes. Ahí también. Ya. Sí, camino a Rey Don Felipe. Ya. Y ahí queda Fuerte. Y bueno, de ahí las salidas de terreno eran como muy sacrificadas, porque no es como lo mismo hoy día, que con los buenos viáticos, si vas en hotel o lo que sea, es mucho más cómodo que antes. Antes casi más era a pulso, o como si le gustaba hacer trabajo en el campo, como tanto en arqueología. Con Omar, por lo menos yo estuve como 3 años cuando después se fue a hacer su doctorado a Francia, y ahí ya no volvió más, se quedó en Francia, y de ahí se fue está en este momento en Holanda, en Ámsterdam. Pero ahí pasaron todos los arqueólogos por Patagonia y siempre salía con ellos. ¿Usted ha trabajado con todos ellos? Sí, con Junos Ver también trabajé. ¿Cuánto duraban esos terrenos de los que habla usted de los 70? Bueno, 15 días, 20 días, a veces menos también, de 10 días. Pero el terreno que teníamos más largo ha sido de 65 días. Wow. En Puerto Edén. ¿Y su labor en qué consiste? En excavaciones. Excavaciones arqueológicas. ¿Sí? Casi todo lo que es de terreno. Excava mejor que todos nosotros los arqueólogos. La experiencia.
Exactamente, la experiencia. Sí, tiene facilidades, unas facilidades especiales para hacer excavaciones finas. Él fue aprendiendo de los distintos arqueólogos, pero después ya todos dejábamos que Pedro, le decíamos lo que queríamos hacer y él organizaba la excavación. Perfecto, o sea, que ha tenido un montón de escuelas también. Sí. Sí. Y es como después de tener su propia escuela, Claro. que se va formando todas las ideas o las formaciones que tienen los diferentes arqueólogos y va aprendiendo cada cosa uno. Claro. ¿Y la relación con la comunidad cómo era en ese entonces? Buena, muy buena, porque casi mensualmente se hacía una charla de diferentes investigadores. Y ¿Iban a lugares o sí, la gente venía para acá? No, venía acá. Ya. Había una sala de reuniones que era la biblioteca ¿Ya? y se repartía una carta de noticias que se llamaba, ¿no? Y a toda la radio, televisión y prensa. Y ahí había mucha gente. Se hacían de todos los investigadores, botánica, zoología, hidrobiología y arqueología. Y venía mucha gente a la comunidad. Y participaban. Entonces, ¿usted vio que eso fue como influyendo dentro de lo que ha sido Sí. el desarrollo de esta región? ¿Sí? ¿En qué lo ha visto? En el conocimiento que tenían por las diferentes áreas. Por ejemplo, nadie sabía que una punta de flecha, o si usted levantaba una punta de flecha de un sitio arqueológico, estaba dañando el patrimonio o la misma información. Entonces se fue aprendiendo porque le preguntaban a los arqueólogos y ahí se iba informando de eso. Dicho de otra manera, ¿qué tendríamos de diferente como región si no hubiera existido el Instituto de la Patagonia y este estudio de Bueno, los poblamientos? Sí, humanos? de partida una pérdida importante de patrimonio. La visión que le dio el instituto, no solamente generación de nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico, también la protección del patrimonio regional. Eso lo inculcó don Mateo Martinich desde el comienzo y bueno, esto es una muestra, el Museo de Recuerdo, ¿no? Es una muestra de aquello. Y después todo el trabajo arqueológico también desde la perspectiva de la conservación, de las colecciones, de los sitios arqueológicos, y eso fue progresivamente aumentando. Y ahora mucho más con la mayor cantidad de profesionales que hay dedicados a estos trabajos. Así que realmente marcó un espacio importante, significó un espacio importante para la región. Y de hecho cuando nosotros trabajábamos, cuando yo trabajaba acá, venía mucha gente de distintas instituciones a solicitar información del instituto, información histórica, información arqueológica, información biológica. Hubo muchos proyectos, por ejemplo, de biología marina, de botánica, hubo destacados investigadores que pasaron por acá, en distintos ámbitos. Entonces, yo creo que fue un faro, digamos, dentro de la región en aspectos de investigación y de conservación de patrimonio. Y también de protección del patrimonio natural. ¿Eso se mantiene, lo que menciona él, que la gente viene a buscar información, ciudadanía en general, estudiantes, órganos gubernamentales? Sí, efectivamente se viene bastante seguido, mucho menos que antes, pensando en que hay información ya que está disponible en internet, con los nuevos medios de comunicación. Tal vez lo básico que se hacía antes no es tan común, pero cada tanto llega gente consultando, vienen con cosas a veces, incluso las donaciones en el museo han sido bastante constantes, por ejemplo. O ahora se está dando más que vienen regularmente a consultar en biología aspectos específicos de animales que encuentran, ya sea roedores, insectos, por ejemplo. Sí. Es como bien común. Y sí se escriben mucho para visitar, realizar actividades. Por ejemplo, bueno, ahora último no ha habido visitas de niños al laboratorio de arqueología, pero regularmente se hacían actividades con pequeños. También muchos de los colegios vienen, aunque sea como de paseo directamente, a ver las áreas verdes o a
O a sacarse la foto de cuarto medio. Exactamente, entonces es como un lugar emblemático, yo creo, en la ciudad de Punta Arenas, eso es bien particular. Y cuando hay algún problema específico, en general, como ya han pasado varias generaciones de magallánicos que han conocido el Instituto de la Patagonia, siempre hay alguien que los manda con alguna referencia específica a consultar, a veces las cosas más increíbles. Claro. Como comentaba en una conversación anterior que tuvimos aquí en el canal, el Instituto de la Patagonia ha disminuido los niveles de incertidumbre. Entonces, como que la gente dice, ok, yo no sé qué es esto, no sé qué especie es, qué animal es, en el instituto deben saber. Exacto. Ese rol se sigue cumpliendo, en el fondo. Y las colecciones que se han reunido desde hace 50 años, digamos, que es una de las cosas que usted menciona. ¿En qué estado están? ¿Cuáles son las más destacadas, podríamos decir? ¿Y cuál es la relación que hay con la comunidad a partir de la difusión y de la visita de estas? Considerando además que estamos en el pabellón marítimo, ¿cierto, José Menéndez? Sí. Precisamente haciendo este programa. Sí. Bueno, la colección de historia es una de las más importantes y es la única que se puede visitar, digamos, regularmente y está abierta a todo el público. Lamentablemente, el sueño de tener una muestra de arqueología en específico, digamos, de la historia más pretérita de la región aún no se cumple, pero tenemos aún esperanzas al respecto. ¿Hay algún proyecto? Sí, claro, está el centro de visitantes que están en proceso de renovar su financiamiento de parte del gobierno regional. Esperamos que eso se pueda concretar justamente con los 50 años, al menos una piedra inicial. Sería un bonito regalo. Sí, sería un excelente regalo, exactamente. Sí. Y con respecto a las referencias, tal vez ha bajado las consultas de personas individuales que venían a veces por curiosidad muy puntual, pero en cuanto a las consultas, por ejemplo, de instituciones, se han mantenido en el tiempo porque regularmente, ya sea de la Policía de Investigaciones o de Carabineros, están consultando muchas veces cuando tienen dudas sobre si algo es un hallazgo antiguo o reciente, por decirlo así, y el manejo de la información y eso también ha aumentado las colecciones en los últimos 10 o 20 años. Además de organismos del Estado como Ministerio de Obras Públicas, que alguna vez conversamos que también para hacer las nuevas obras donde pueden pasar por sitios arqueológicos también están consultando para poder hacer bien ese trabajo también, ¿o no? Sí, es increíble porque en lo que es arqueología y estudios ambientales ha habido un aumento enorme de la demanda, tanto que a nivel regional son pocos los arqueólogos que viven en esta zona y por lo tanto traer un arqueólogo desde afuera igual implica un costo alto. Y la verdad es que no se da abasto. Y en los últimos 2 años se han hecho 5 años se han hecho una cantidad enorme de rescates arqueológicos debido a obras de infraestructura, como los caminos especialmente. ¿Cuáles serían esos descubrimientos que se han hecho en el ámbito de la arqueología a propósito de este equipo que se formó en el Instituto de la Patagonia en la región, que han sido los más relevantes a su juicio dentro de la historia de estos 50 años? Bueno, han habido muchos. Sí. Los trabajos en la zona de Paliaique, continuando la labor que había iniciado en la década de los 30 Julius Baer, un destacado arqueólogo norteamericano, con el que Pedro y yo tuvimos el honor de trabajar. ¿Ah, sí? Fuimos sus ayudantes en 1980, que fue la última campaña que él hizo antes de fallecer. Fue su última venida a Patagonia, pero creo que en otro programa se va a hablar sobre él. Y bueno, entre otras cosas, estudio en Última Esperanza en los años recientes, todo lo que es ocupaciones de grupos palioindios, primeros habitantes de la región, cazadores, recolectores, de fines del Pleistoceno, o sea, de fines de la última glaciación, que llegaron a coexistir con fauna que actualmente está extinta, como el caballo nativo americano, el milodón. Ahí se discute si cazaron más o menos el caballo, si cazaron o no el milodón, pero era fauna que estaba en ese ambiente. Y en desarrollo, a mí especialmente me correspondió con Pedro
trabajar en un sitio de esa antigüedad también, en Tierra del Fuego, que fue el primer sitio que encontramos en Tierra del Fuego con restos de estas ocupaciones de fines del Pleistoceno, de la última glaciación, ¿cierto? Y que pasaron hace cerca de 10.600 años atrás, más, calibrada la fecha ya son como 12.000 y tantos años atrás. Y cuando el estrecho de Magallanes todavía estaba en proceso de formación, es decir, había un pasos terrestres a Tierra del Fuego. Esos fueron los primeros habitantes que llegaron. Y después, bueno, toda la historia, y Flavia ha continuado y ahora ha desarrollado proyectos en Tierra del Fuego, en otras partes, para ver también el desarrollo de los grupos posteriores, los grupos más recientes. Sí. Pero en el ámbito de la arqueología yo creo que muchas cosas, ampliar la investigación en la provincia de Última Esperanza, en Tierra del Fuego y en la zona de Paliaique. Sí. Y los canales también. Exactamente, ustedes, los canales. Sí. Somos el último eslabón del poblamiento de América como continente. Sí. Y eso posicionó la investigación que se realizó acá como un foco importante de atención. Sí. Además que los habitantes indígenas siempre estuvieron, adaptados al medio ambiente, pero con un modo de vida cazador-recolector, que se perdió de Chiloé hacia el norte, digamos, puesto que adoptaron otros sistemas más bien semisedentarios, con recursos hortícolas, y cerámica, por ejemplo, grupos aldeanos y mucho más complejos en el Norte Grande. Pero desde acá, desde muy temprano, iniciado el siglo XX, se planteó la pregunta del poblamiento humano, de cuándo, cuán antiguo, cómo había sido, y muchas de las respuestas vinieron justamente de la mano de arqueólogos del Instituto de la Patagonia, como Mauricio Mazzone, que es muy modesto en expresar su aporte, que ha sido importantísimo en arqueología y poblamiento de América en general. También estuvo Alfredo Prieto contribuyendo, por ejemplo, con todos sus estudios en Última Esperanza. Y obviamente de la mano también en todos los casos estuvo Pedro Cárdenas con un ojo increíble, y esa experiencia acumulada, que el trabajo en realidad es mucho más que excavar, porque para empezar hay que detectar los sitios arqueológicos y saber reconocerlos. Y tomar las muestras, todo el trabajo de conservación y restauración en esos sitios tan antiguos es un desafío grande, no es menor. Y muchos arqueólogos extranjeros que se han interesado por venir acá, por los estudios que se están haciendo acá y para participar en las investigaciones de la región de Magallanes. Misiones arqueológicas francesas, colegas norteamericanos, colegas argentinos, muchos, y de otras nacionalidades. Y también muchos estudiosos del paleoambiente, del ambiente antiguo. Personas que estudian el polen, que estudian la geomorfología, que estudian diferentes áreas y del hemisferio norte. Muy interesado. Flavia, por ejemplo, ha trabajado con Robert Masculo, que es un destacado paleoambientalista. Sí. Que esa es como una disciplina que ha tomado más fuerza en los últimos años, ¿no? Es que la arqueología necesita el trabajo integrado, interdigitado con otras disciplinas. Y las disciplinas de las ciencias naturales son muy importantes, porque se puede reconstruir el clima antiguo, las condiciones en que vivieron estos primeros habitantes. Nosotros hacemos una parte, pero sin los paleoambientalistas estaríamos más limitados. Y estos especialistas llegan, confluyen acá, a la Universidad de Magallanes, al Centro de Estudio del Hombre Austral. ¿Y usted qué estudio o descubrimiento recuerda con más claridad, como que fue más impactante para...? Va a faltar programa. No, hay varios que... Por ejemplo, la Cueva 4, que era un cubil de la fauna extinta, de una pantera que está en Lago Sofía. Lago Sofía 4 se llama la cueva. Esa la descubrimos cuando estábamos trabajando en otra cueva que estaba un poco más al interior. Y en una de esas, al revisar los aleros o cuevas, encontré material en superficie y ahí fuimos a hacer una excavación. Y ahí estaba harto material de la fauna extinta.
Y bueno, hay otros también, pero hay muchos sitios abiertos también que he encontrado con material arqueológico. Restos humanos, con ofrendas. Y bueno, estábamos trabajando en una excavación y salimos a caminar y encontramos objetos arqueológicos. Aprovechar el instancia de una pausa. Sí, pero sí hay mucho material arqueológico. Para jubilar todos los arqueólogos y seguimos todavía habiendo todavía que excavar. Bueno, vamos a seguir conversando de un poco de historia y también del futuro, del presente, a la vuelta de esta pausa que vamos a hacer aquí desde el pabellón marítimo del Instituto de la Patagonia, celebrando los 50 años de este centro de investigación. El vapor Amadeo fue construido en Liverpool por J. Jones & Sons en 1884, con 36 metros de eslora, 6 metros de manga y 258 toneladas de peso. Se convirtió en el primer barco a vapor con matrícula en Punta Arenas. Sirvió como medio de transporte en toda la Patagonia y Tierra del Fuego, permitiendo el transporte de personas, productos de comercio e incluso para establecer una red de cabotaje en la región, asociado posteriormente con Blanchard. En 1932 fue encallado en la bahía de San Gregorio, donde permanece hasta la actualidad. En 1972 fue declarado Monumento Histórico Nacional de Chile. El Museo del Recuerdo custodia algunos objetos que pertenecieron al histórico vapor. Se conserva el timón, la campana, los faroles, la brújula, la pala para echar carbón a la caldera y la placa. Volvemos a esta conversación entonces en torno al Centro de Estudios del Hombre Austral, de esta línea estratégica de investigación que tiene la Universidad de Magallanes además, que es poblamiento humano e identidades regionales en altas latitudes. Estamos aquí con tres personas que son muy importantes en esta historia, en este relato, que son don Pedro, Flavia, Mauricio. Y bueno, continuando con lo que ya veníamos conversando, ¿cierto? ¿Cuáles han sido las principales alianzas que se han formado aquí? Y estas personas que han venido desde fuera, principalmente ¿de dónde han venido? Yo recuerdo a Ann Chapman, no sé, hay una línea fuerte desde Europa, ya a estas alturas podemos decir que es a nivel del hemisferio norte en general. No, yo diría que vienen específicamente de algunos puntos bien particulares. Y vienen también encadenando una historia antigua, puesto que, por ejemplo, las misiones arqueológicas francesas, que actualmente son dirigidas por la doctora Marianne Christensen, fueron precedidas anteriormente por Dominique Le Goupil, que trabajó también en la época que estuvo Mauricio y hasta hace pocos años atrás, pero antes estuvieron justamente grandes arqueólogos y etnólogos de la época como Joseph Amperer, que falleció acá, de hecho, él está enterrado en el cementerio de Punta Arenas, y su señora que continuó trabajando en esa senda que él había abierto y que fue maestra de Dominique Le Goupil, y así un poco se va repitiendo la historia, especialmente en las relaciones con Francia. Y aquí también estamos viendo un poco una historia similar, ¿no? Porque Mauricio fue de mis maestros en la universidad y fue en realidad el gestor de la iniciativa de que yo me viniera a trabajar para acá. Claro.
Y en ese sentido yo pienso que Francia es uno de los puntos más importantes de nexo que sigue hasta la actualidad. Estados Unidos también, pero ese nexo falleció, digamos, con el arqueólogo Julius Baer, que fue un pionero en América en arqueología, y con que se desarrollaron muchas investigaciones muy importantes. Podríamos mencionar también la Universidad de Buenos Aires, detrás de Luis Borrero, del doctor Borrero, que también ha tenido un papel fundamental acá en la arqueología de Patagonia en general. Y es una persona de reconocimiento mundial, digamos. Otro doctor honoris causa de la Universidad de Magallanes también. Y Dominique también, creo que. Y Dominique Le Goupil también. O sea, todos estos arqueólogos han sido ampliamente reconocidos por su aporte a la región y a la universidad también. ¿Y qué es lo que tiene de interesante investigar o hacer arqueología aquí en Patagonia? Que no tiene otro lugar, no sé, en otros lugares en el mundo. Yo quisiera decir algo al respecto. El estudio de la sociedad de cazadores-recolectores, nómadas, como eran estos grupos de la región, y sus descendientes, algunos quedan todavía, es algo muy importante porque fuimos cazadores-recolectores por más de 1 millón de años. Entonces, nuestro inconsciente colectivo e individual todavía hay mucho del cazador-recolector, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y recién en los humanos, las sociedades humanas, practicaron el sedentarismo, la horticultura y la domesticación de plantas y animales a partir de unos 12.000 años. Entonces, esa es una historia muy reciente. Entonces, tener la posibilidad de estudiar el mundo de los cazadores-recolectores, que se prolongó acá hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, hasta la actualidad prácticamente, nos puede dar, digamos, una visión muy importante, primero para comprender nuestra historia más antigua, para entendernos como humanidad, cuál ha sido nuestro transcurso, y también para ayudarnos a proyectar a futuro. No es que volvamos a ser cazadores-recolectores, pues ya el sistema de vida, pero yo creo que hay muchas claves en ese sistema de vida que nos puede servir de reflexión y nos puede orientar, por ejemplo, para pensar que ellos se sentían, estas sociedades se sentían parte de la naturaleza y no sus dominadores. Y ahí hay una gran diferencia con la manera como nosotros concebimos el mundo. Yo diría que solo con ese ejemplo ya debería estudiar y conocer cómo vivían estas sociedades de cazadores-recolectores, nos tiene que ayudar a entender que tenemos que tener otra relación con el medio ambiente. En momentos que la relación entre desarrollo económico y preservación del medio ambiente está en una situación muy crítica, y la relación entre tecnología y ética también, yo creo que historias como esa, que parecen muy remotas, que parecen muy alejadas de nuestro mundo, nos pueden decir bastante. Es parte de la historia, de la humanidad, y en la medida que nosotros tengamos memoria y entendamos lo que hemos sido, podemos proyectarnos para tratar de ser mejores sociedades y de seguir viviendo en este planeta azul y manteniendo el color verde también, que es muy importante. Exacto, pero todo eso está amenazado, incluso el ser humano. Y esa reflexión me parece interesante desde lo que usted dice, de que el pueblo originario se concibe como parte de la naturaleza y el ser civilizado, entre comillas, ya no, sino que como recurso natural. Hemos pretendido dominar, claro, y ese no es el camino. Entonces, el para qué de la ciencia, eso me gustaría reflexionar con ustedes. Cuando ustedes investigan lo que investigan, no es solamente por la arqueología, sino que también porque llegan finalmente a comprensiones de la humanidad. Y me imagino que también hay una motivación por hacer de esto un mejor mundo. ¿Cuál es la distancia que todavía queda o cómo se recorre esa distancia que todavía hay entre las comprensiones que ustedes llegan o alcanzan, digamos, y la efectiva traspaso, digamos, hacia nuestras formas de vida, nuestras formas de comportarnos finalmente? Yo creo que es una distancia larga todavía. Y también nosotros tenemos parte de la responsabilidad, porque en la ciencia la preocupación
primero es generar conocimiento, publicarlo, en fin, pero en la parte de difusión, si bien se han hecho esfuerzos en Chile, todavía estamos al debe. Y esa es una manera de acercar, digamos. Pero yo creo que se ha ido trabajando en eso, y yo creo que algo hemos avanzado en Chile en cuanto a sensibilizarnos nosotros mismos con esa responsabilidad de comunicar mejor y bueno, y de lograr llegar a la sociedad en general y poner estos temas como temas importantes. Exacto. No solamente los temas económicos actuales son importantes. Claro. Exactamente. Porque, por ejemplo, en el caso de las sociedades cazadoras-recolectoras, son un tipo de sociedad igualitaria. Eso no significa que no había diferencias entre las personas que constituían los grupos sociales. Sí las había, y la mayoría era por género o por edad, ¿no? Distribución del trabajo, etcétera. Pero no había una desigualdad asociada, una valoración distinta asociada a esas labores. Era diferente, ¿no? Que es un poco algo que podríamos aprender y que sería importante en nuestro caso. Y también está el tema de esa memoria, ¿no? De largo plazo que por otro lado se ve distante en el tiempo, pero es concreto, es muy inminente, porque es población que estuvo aquí, no sé, en Punta Arenas, asentada hace miles de años atrás. Hay una relación ahí que tiene que ver también con la identidad en el territorio, ¿no? Sí. Y cómo esa memoria, ese conocimiento ayuda a generar raíces, y eso a la larga igual implica bienestar para la población magallánica, conocer otras, digamos, modos de vida que estuvieron y que probablemente no son tan distantes. La vida del cazador-recolector marino no es tan diferente tal vez a la de un pescador artesanal actual, en muchas cosas. Claro. Bonito ver esas relaciones, Sí. porque vemos normalmente la distancia, pero las proximidades también nos dan al menos más esperanza, ¿no? Sí. Usted, don Pedro, en la participación que ha tenido en estos proyectos, ¿cómo ha visto esto que menciona Flavia de la horizontalidad de los pueblos originarios en términos, por ejemplo, de trabajar con otras disciplinas? Alguna vez conversamos con Flavia de que la arqueología de por sí es de alguna manera transdisciplinaria porque necesita de otras ciencias para poder hacer su trabajo. ¿Usted ha visto que eso se ha mantenido, que antes era más fuerte o no, o ha ido evolucionando? La participación de otras disciplinas y también la participación de la mujer en toda esta historia. Sí. Yo creo que sí, ha ido evolucionando, porque cuando empezó las excavaciones del Instituto de la Patagonia éramos 2 personas. Y ahora los grupos que salen a terreno generalmente son 10 personas, 12 personas o más. Y está incluido también la mujer, que van a terreno y también van a hacer las excavaciones, son arqueólogas, y yo creo que está integrado bien, y hay otras disciplinas también que están asociadas a la arqueología. Y yo creo que ha evolucionado bastante. ¿Y en el terreno, en el trabajo concreto, usted ha visto que eso aporta? Sí. ¿En qué sentido? Es que, no sé cómo explicarlo, pero si, por ejemplo, y como yo soy ayudante, no he estudiado ni nada de eso, tengo muchas preguntas. Y ellos son, casi la mayoría son arqueólogos o doctores en arqueología. Hago la consulta y a mí me ayuda porque aprendo. Eso yo creo que antiguamente no, porque salía uno con el arqueólogo y miraba cómo excavaba y no tenía esa relación. Y ahora sí, yo creo que sí. Y a uno aprende también con los chicos, con los tesistas, o también le enseña a uno la experiencia que tiene, como a identificar algunos materiales de referencia, no sé, por los huesos, que algunas veces no saben identificarlos. Sí. Y así se va complementando la enseñanza de uno a otro. Claro. Se comparte Sí. el conocimiento. Y no solo arqueólogos, son geólogos, paleontólogos, hay varias disciplinas que
que felizmente yo también he trabajado con ellos. La interpretación de la información arqueológica o histórica tiene múltiples miradas e interpretaciones, como dice Pedro, y no es una ciencia exacta. Entonces es algo que está en constante evolución y cambio, y aparecen nuevas interpretaciones, ideas. Nunca se va a demostrar nada. Solamente se acumula tal vez información que apoya más una idea u otra. Y obviamente también las interpretaciones van cambiando con las épocas, ¿no? Los paradigmas dominantes. Es muy impresionante eso. Y yo quisiera volver atrás a algo que estaba pensando, que lo interesante también que es como esa experiencia en paralelo que se da al trabajo arqueológico, no tanto en el laboratorio, sino que en terreno, puesto que uno no va a trabajar a un lugar y está totalmente aislado. Con los años, el Instituto de la Patagonia generó amistades, yo creo que en casi todos los rincones de la región de Magallanes y más allá también, puesto que se ha realizado investigación en Aysén, también en Chiloé, en muchos lados. Y en ese sentido, esa misma gente que muchas veces son los habitantes que están ahí, en donde está ese sitio arqueológico, la zona por donde uno pasó, han interactuado por años con el Instituto de la Patagonia y las investigaciones, y muchas veces se entusiasman tanto como uno. Incluso muchos participaron directamente en los trabajos, o sea, desde niños hasta adultos. Eso es muy gratificante, además que genera interés y más preguntas, como dice Pedro, justamente. Y en cuanto al género, tú hablabas de sí, yo me quería referir al tema del género. Bueno, en este momento hay muchas arqueólogas mujeres en Chile y en general son muy prolijas en su trabajo, lo hemos visto acá. Han llegado muchas arqueólogas mujeres a trabajar acá. Bueno, tenemos una directora del Instituto de la Patagonia. Somos mayoría. Pero sí. Somos mayoría, sí. Sí, y además el trabajo es muy grato, sobre todo en terreno, digamos. Nosotros éramos 3 o 4 pelagatos aburridos. Decíamos, nos sentíamos como guanacos solitarios en la pampa. Y después ya cambió el panorama con la integración de la mujer. Sobre todo, primero eran alumnas y ahora profesionales muy destacadas, y cada vez hay en aumento. ¿Y ponen una visión diferente? Y cada una con distintas especialidades también. Por ejemplo, Jimena, que se dedica al estudio de los peces, de los restos de peces de las excavaciones, otras a restos de aves, otras, en fin, a infinidades de temas. Pero usted nota que hay un aporte desde algo que el género femenino mira, que tal vez el masculino no, que se está aportando en la arqueología. No me atrevería a decir eso, pero sí, digamos que hay una mayor complementación y que algo está pasando que es distinto a lo que pasaba antes. En ese conjunto de trabajo de mujeres y hombres. No sé, quizás Flavia pueda percibir algo especial que estén aportando las arqueólogas, pero yo creo que no se nota el género. No necesariamente, porque no somos tantas, aunque somos mayoría, no somos tantas. Y digamos, hay un aporte individual que tal vez predomina por sobre el del género. Pero sí es importante recalcar que se trabaja a la par con los hombres. Claro, tal vez no cargaremos una pala de tierra con tanta tierra como un hombre un poquito más fuerte, claro. Pero usaremos 2 palas en vez de una para remover la misma cantidad de sedimentos. Y en ese sentido, yo creo que los arqueólogos que han pasado por el Instituto de la Patagonia siempre han sido muy abiertos, y el trato ha sido igual, de igual a igual. En ese sentido hay que reconocer también que había un grupo, digamos, de hombres que recibieron con mucho interés a profesionales mujeres
que venían con entusiasmo por realizar investigación y aportar a la región. Con el viento de fondo, Sí. no ha dejado de acompañarnos, quiero llevarlos ahora a conversar acerca de los proyectos que están actualmente desarrollándose en el instituto, con énfasis en el Centro de Estudios del Hombre Austral, por supuesto, pero también hablando un poco más en general de lo que es este centro. ¿Qué proyectos están en este minuto ya operando? Vemos uno que está ahí a la entrada, ¿cierto?, al centro de documentación, y cuánto está sirviendo esto para el desarrollo de esta línea de investigación. Sí, se está armando un nuevo polo, diría yo, con nuevas tecnologías, al amparo de nuevas tecnologías, un trabajo que empezó justamente con el Instituto de la Patagonia y la labor de don Mateo Martinich, que juntó todos estos documentos, los rescató del fuego, como dijo él en alguna charla, y actualmente se están poniendo a disposición de toda la comunidad a través de justamente nuevas tecnologías como la digitalización y estas bibliotecas, Biblioteca Digital de la Patagonia, que es de acceso libre. Y es increíble cómo llama la atención lo antiguo, ¿no? Y siempre uno está comparando, el pasado es de interés porque uno lo mira desde el presente, ¿no? Y por lo tanto hay una dinámica ahí de interacción en el presente que tiene que ver con esa memoria antigua y un montón de elementos. Para el desarrollo artístico, por ejemplo, ha sido muy llamativo, creo yo. Y más aún en esta época en que estamos ya caminando hacia los 500 años de la conmemoración del Estrecho de Magallanes. Y yo creo que en ese sentido, con mayor detenimiento, se ha mirado todos estos elementos de la memoria, ¿no? Colecciones que no se guardan porque sí, sino por la información que contienen, ¿no? O las nuevas preguntas que uno le puede ir haciendo a los mismos materiales. Claro. ¿Alguna opinión al respecto? Yo lo que diría es que noto que hay una mayor cobertura de los espacios territoriales regionales en distintos ámbitos. Y si nos remitimos a la arqueología, nosotros en nuestros tiempos apenas podíamos ir a la zona de Paliaique o cruzar a Tierra del Fuego, pero no teníamos posibilidades ni técnicas ni de recursos para investigar en los canales, cosa que los arqueólogos actualmente están haciendo a través del Centro de Estudios del Hombre Austral. Y han ido a las partes más apartadas, desde el Cabo de Horno hasta Chiloé, por los canales. Era algo impensado en nuestros tiempos. Entonces, el conocimiento de todo el espacio regional se ha ido ampliando, y me imagino que eso debe estar ocurriendo también con otras disciplinas del instituto, ¿no? Sí, por supuesto, sí. En el área de biología en particular diría yo que había una apertura grande, ¿no? Sí. Y el centro de visitantes que mencionaba recién Flavia, ¿qué cree usted que puede generar como para darle más valor incluso todavía al trabajo que se hace aquí en el Instituto de la Patagonia? ¿Qué importancia tendría un proyecto como ese? La restauración de todos los carros que están ya echándose a perder. Eso sería, y renovar algunas cosas que faltan todavía por hacer, como ejemplo la última casa que está en proyecto también para restaurarla, que va a haber una nueva exposición, y hay piezas que hay que colocarlas, pero la tenemos en bodega, no hay cómo exhibirla. Yo creo que eso, si se logra hacer eso, va a tener mucho más influencia de público al Instituto de la Patagonia. Y así, hay mucha influencia de público que viene a visitar las casas y todo, pero todavía falta. Pasa por recursos. Sí, recursos, exactamente. Esa es una de las, tal vez, no sé, ustedes me dirán, de los desafíos pensando ya en los próximos 50 años, el financiamiento de un trabajo como este, ¿es lo más complicado? Sí, claramente es lo más complicado, puesto que la envergadura que ha tomado el Instituto de la Patagonia es muy grande para mantenerlo a punta de proyectos pequeños de investigación, ¿no? El gobierno regional ha comprometido ciertos recursos, muchas de las
cosas que están actualmente disponibles para la comunidad de Magallanes son todas casi propias de donaciones de privados, ¿no? Que fueron año tras año aportando distintos elementos, como justamente la restauración de la última casa que está al fondo. Entonces, actualmente yo creo que el desafío es cambiar el manejo del instituto, y en especial la gestión de los recursos va a tener que tener un cambio importante. Y eso es un desafío, pensar un sistema que permita que siga siendo abierto a toda la comunidad, pero que a la vez que se pueda autofinanciar en una parte, porque la universidad cubre bastante gastos que están asociados al Instituto de la Patagonia, pero obviamente no puede asumirlo todo. La obra de restauración de los carros que menciona Pedro es un tema enorme. ¿Cuánto cuesta en eso? cuanto a recursos? No sé, yo no lo podría estimar. Ustedes son valorables, mucho además trabajo. que hay que sostenerlo en el tiempo, eso también es muy, muy caro. Sí. ¿Pero han sido restaurados? Sí, Sí, claro. algunos. ¿Cuándo fue la última vez? Se están pintando por lo menos regularmente. Sí, ahora sí. No sé, una restauración grande. Yo le hago la mantención de la restauración de todas de las casas que están acá. Ya. Por ejemplo, eso, la radio por el otro lado, los teléfonos, todo lo que está en exhibición lo he restaurado. ¿Y tiene aprendices? No. No. Ahí hay otro desafío. Ahí está el desafío. Entusiasmar a las nuevas generaciones. Hubieron entusiasmados, pero se fueron. Ah. Sí. Y en ese sentido, ¿cuál es el desafío respecto de la relación con el pregrado? Lo conversábamos también en el programa anterior. ¿Cuánto incide el Instituto de la Patagonia en la formación de pregrado de los estudiantes de la universidad? Si es que por la naturaleza de su propia profesión no viene incorporado el chip de la investigación. Lo que pasa es que en términos de aplicación muchas veces de la investigación y el conocimiento que se genera, se aporta bastante. Tal vez no la cantidad que sería ideal en este caso, puesto que en algunas áreas sí se acude bastante al instituto, pero lo que uno ve más directamente es que los profesionales del instituto muchas veces hacen clases en las distintas facultades, pero pocas veces los estudiantes vienen al campus Instituto de la Patagonia. Yo creo que a menos que tengan que hacer algo muy concreto, un paso práctico, una experiencia específica. Yo creo que eso es algo que hemos estado tratando de revertir y esperamos que vaya mejorando más rápidamente con los años. Y ahí también y han llegado las nuevas generaciones en realidad, ¿no? Los jóvenes que están actualmente trabajando en el Centro de Documentación y en el Museo del Recuerdo, por ejemplo, o en el área de arqueología, varios, un buen porcentaje, fueron estudiantes de la Universidad de Magallanes de distintas carreras. Entonces ahí uno ve justamente esa relación de continuidad. Lo ideal sería que fueran más, ¿no? Claro. Pero yo creo que se ha avanzado en esa dirección, sí. Y ya para ir finalizando, me gustaría que me pudieran decir qué opinan respecto de qué cosas de estos 50 años que ya han pasado no deberían perderse para que la identidad de este instituto y el aporte que ha hecho permanezca en el tiempo. ¿Y cuáles son esas cosas que deberían incorporarse, que vienen como desafíos de no sé, de la modernidad, podríamos decir, que no han estado en estos 50 años y que podrían servir para seguir dándole impulso y pensar en llegar al siglo de existencia? Bueno, yo creo que la mística del instituto que tuvo desde el comienzo y que creo que sigue ahí, ¿eh? Sí. Esa mística hay que cuidarla, es un tesoro, porque le dio un sello al Instituto de la Patagonia, un sello que incluso ha sido importante, entiendo, para la universidad. Entonces, eso hay que cuidarlo y potenciarlo más todavía. Ahora, los caminos para potenciar ese sello están en los colegas que están acá, ¿no es cierto?, en este momento.
algunos de nosotros venimos más de visita, algunos proyectos específicos. Pero eso fue lo bonito del instituto y fue lo que cautivó, yo creo, a muchas personas, a instituciones, a colegas extranjeros, en ser un centro de información, de generación de conocimiento. Eso no se puede perder, y de protección del patrimonio. Entonces, desde esas perspectivas hay que seguir con todo lo cambiante que va a ser el futuro, ¿no es cierto? Es difícil de prever cómo va a ser el futuro en 50 años más. Sí. O sea, 40 años atrás, cuando yo llegué, nunca me imaginé, digamos, el desarrollo que iba a tener, por ejemplo, el Instituto de la Patagonia. Y que en cambio de ser 2 o 3 arqueólogos en terreno, por ejemplo, de repente íbamos a tener proyectos Fondesit con 18 o 20 personas en terreno, o sea, y con muchos especialistas, y solucionando todas esas complejidades. Y me parece interesante también que, mirando a futuro, en términos de recursos y necesidades, ojalá las empresas privadas de la región tomen más conciencia de la importancia de generar conocimiento, de proteger los recursos naturales, de proteger el patrimonio cultural, y que realmente se enganchen con hacerse parte, más que hacer aporte, hacerse parte. Y hacerse parte implica involucrarse de distintas maneras, por supuesto con recursos, pero también hay otras formas. Y bueno, yo no conozco mucho la realidad regional en este momento. Me imagino que el gobierno regional tendrá también sensibilidad con la labor de este instituto. Pero en realidad es un carro que hay que empujarlo entre todos. Entre todos. ¿Cómo lo ve usted, don Pedro? Yo pienso que igual lo que es parte del Museo del Recuerdo debía implementarse un poco más, porque se da a conocer a todo Chile o al mundo, porque es ver nomás el libro de visita, las felicitaciones que hay, sí, porque nadie las ve. Eso sería lindo que lo vea alguien, y para que vea cómo es el instituto y cómo lo aprecian de otro lado. Y entonces también debemos de quererlo y protegerlo, sobre todo. Y bueno, eso yo creo que sería mi parte del museo. Ojalá que se protegiera más. Cuidar lo que ya hay. Sí. Sí, yo creo que hay que seguir fomentando esta política de puertas abiertas, de hecho. Y aunque hay una cantidad enorme de público, de personas que pasan por el instituto por distintas razones, tal vez el recambio generacional a nivel de la región ha significado que en algunos sectores se ha ido perdiendo, digamos, esa memoria de que está el instituto, de que hay. Eso yo creo que hay que remontarlo. Y por otro lado, para el futuro, yo realmente espero que podamos hacer una alianza como la estamos haciendo más fuerte con la Facultad de Educación y Ciencias Sociales en especial. Creo que nos hemos embarcado como aliados en varios proyectos muy importantes, y en especial en relación a la formación de las nuevas generaciones de profesores, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay que poner una semilla y regarla regularmente para ver que en unos años más florezca, especialmente a nivel de la región, ya que los estudiantes de la universidad son los profesionales que aprovisionan, digamos, en distintas áreas a la región y a las provincias. Ahí yo creo que hay una labor muy importante, más que y seguir obviamente apoyando la venida de jóvenes de distintas edades a múltiples actividades. Y en ese sentido es increíble cómo naturalmente se da la alianza de que desde el área de educación, digamos, de los colegios, por ejemplo, buscan el instituto porque quieren visitar el museo, porque van al centro hortícola, pero vienen también a aprender cómo se hace la investigación científica. No es que vengan por los contenidos en sí.
Y obviamente también se van sumando otros elementos como el desarrollo de las artes y un montón de aspectos que se van entrelazando y enriquecen obviamente la formación de los niños. Yo espero realmente que eso siga en una espiral de ascenso y de ampliándose. Eso yo creo que podría ser una luz muy importante para los próximos 50 años. Una apuesta que siempre vale la pena, la educación. Sí. ¿Cierto? Bueno, muchísimas gracias por esta interesante conversación, estos recuerdos, que creo que quedaron mucho en el tintero, pero va a ser un año entero de celebración. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro, Pablo. Flavia, Mauricio. Gracias. Y a ustedes también por acompañarnos una vez más en UMAC TV, que hemos querido participar de este cumpleaños número 50 del Instituto de la Patagonia. Muchas felicidades porque efectivamente este es un lugar que nos pertenece a todos y todos lo queremos. Hasta la próxima.